¿Qué tal, amigos de la República? Bienvenidos a una nueva edición de Versus Electoral, programa de debate político del diario La República. Estamos como todos los días en vivo, esta hora en todas las plataformas digitales a través de la señal de RTV. Les doy la bienvenida a todos y por supuesto iniciamos una semana importante porque este domingo ya estamos solo a 6 días que se desarrollen estos comicios congresales y por supuesto en la República y a través de la señal de RTV vamos a tener una transmisión extraordinaria con todo lo que ocurra este domingo de cara a las elecciones del próximo Parlamento del 2020. Hoy vamos a estar con 3 candidatas también que van a postular este domingo y la vamos a presentar de inmediato. Estamos con Gabriela Salvador con el número 6 del Frente Amplio, ahí la vemos en imágenes seguro en unos instantes, ahí está. También estamos con Gandhi Dolores con el número 36 por el Partido Morado y finalmente con Diana Ricalde de Perú Nación. Con ellas vamos a estar esta mañana y como en todas las ediciones de Versus Electoral, le pido a las 3 candidatas que se saluden solamente en su sitio para iniciar con este Versus y que hoy también vamos a poder plantear algunas interrogantes, ellas van a responder y ustedes también envíen por supuesto sus preguntas. De esta manera iniciamos con el Versus. Bien, la primera pregunta que van a tener que contestar es ¿por qué quieren ser congresistas de la República? Va a iniciar la candidata del Frente Amplio, va a tener 1 minuto. Adelante. Hola, mi nombre es Gabriela Salvador. El Congreso disuelto fue un Congreso que fue secuestrado por delincuentes que fungieron de políticos, que nos vendieron la idea de lucha anticorrupción, pero que en realidad lo que hacían era blindar a quienes habían servido a sus propios intereses, como Chávarri e Inostroza. Un Congreso que además tuvo fuerzas políticas que callaron durante todo el tiempo que duró. Y por eso es que desde el Frente Amplio venimos ya con una agenda dispuestos a luchar contra la corrupción. Lo hicimos durante el Congreso disuelto, sabemos qué es lo que tenemos que hacer y sobre todo apostamos por la recuperación del Congreso para la ciudadanía. Apostamos además por un Estado que reconozca derechos de la mano de los ciudadanos y ciudadanas. Bien, gracias, candidata. Seguimos entonces con el orden. La candidata del Partido Morado también va a responder a la siguiente pregunta. Gandhi Dolores, ¿por qué quiere ser congresista de la República? Tiene 1 minuto, adelante. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Gandhi Dolores, especialista en salud e investigadora. En mi carrera política y en mi carrera laboral y académica me he percatado, así como millones de jóvenes, que lamentablemente políticos, personas que han tenido la oportunidad de poder pensar en el peruano, no lo han hecho por décadas. Es por eso que tomo acción desde hace más de 4 años en una militancia en dirigencias de diferentes distritos. Considero que los jóvenes estamos en la posición y con las ganas y las fortalezas, así como las capacidades de poder contribuir en hacer una verdadera reforma. Eso no está de más decir que con partidos políticos que empiezan a tener una oportunidad nueva, no partidos políticos que han tenido la oportunidad y nos han decepcionado. Es por eso que ahora actualmente yo, con 30 años de edad, profesional, académica y trabajando de manera dirigencial en partido político, estamos dando la lucha para poder contribuir con un cambio de verdad. Bien, es el turno y finalmente de la candidata de Perú Nación, Diana Ricalde, también tendrá que responder a la misma pregunta. Tiene 1 minuto, adelante. Muy buenos días a todos, mi nombre es Diana Ricalde, soy abogada de profesión y soy activista social y he visto la realidad social que vive mi país al interior de nuestro país. Pertenezco a 2 organizaciones de ONGs, Organización Democrática Mundial y la Red Mundial de Jóvenes Políticos, y a través de ello vamos haciendo trabajo social para proteger y defender a las mujeres y a los niños. Y para la pregunta quiero ser partícipe porque obviamente es algo repetitivo. Estoy cansada ya de tanta corrupción inmersa en nuestro país. Hemos visto un Congreso disuelto que prácticamente no ha trabajado para los peruanos y nosotros a través de Perú Nación vamos a hacer ese trabajo con gente con capacidad y sobre todo con vocación de servicio. Creo que es el tiempo de los jóvenes y si el peruano pide una renovación política, pues acá estamos nosotros para poder dar esa frescura, esa transparencia y sobre todo trabajar para el peruano, que es lo que queremos ahora para todos los peruanos, ¿no? Y a través de Perú Nación se va a hacer ese trabajo consciente y con vocación y sobre todo con integridad para trabajar para el desarrollo del país. Bien, gracias a las 3 candidatas pasamos al siguiente bloque del programa. Ahora ambas, bueno, en realidad las 3 van a tener la oportunidad de plantear preguntas a su adversaria más cercana. Va a iniciar la candidata del Frente Amplio, puede plantear un interrogante a la candidata del Partido Morado. Tiene 1 minuto. Hace un momento señalabas que ustedes son un partido político nuevo. Sin embargo, hemos visto en los últimos días que lamentablemente tienen las mismas prácticas que partidos políticos que tienen ya bastante tiempo en presencia
en presencia pública. Y me refiero a qué hacemos para que justamente desde nuestras propias listas no solo veamos a candidatos que estén vinculados a la corrupción, que no participen de las listas partidarias, porque además los partidos políticos son los primeros que tienen que fomentar que no llevemos delincuentes, que no llevemos corruptos, pero que tampoco llevemos agresores. Y no basta con una denuncia o no basta con una renuncia, sino una reforma integral. ¿Qué es lo que plantean ustedes? Porque si no, termina siendo un saludo a la bandera. Bien, candidata Dolores del Partido Morado tiene un minuto para responder. Adelante. Gracias, Gaby, por tu pregunta, y eso me permite una vez más poder ser transparentes y poder también ser responsables de los actos que asumimos como partido político. Los partidos políticos se solidifican y crecen a partir de sus errores que tienen, y es muy bueno asumirlos al respecto. Por eso no quita que nosotros seamos intachables al poder separar a las personas que son como malos elementos para nuestra institución, que podrían dañar o dañaron en su momento y podrían dañar en el futuro si permitimos que sigan. Es por eso que dentro de la parte institucional, como Partido Morado, estas personas son separadas, para que de esa manera las personas que estamos trabajando de manera consciente y no tenemos antecedentes, pues tengamos ese espacio y esa oportunidad de poder seguir trabajando, tomando alianzas con otros frentes que necesitan también fuerzas, obviamente, porque juntos podemos hacer cosas diferentes. Bien, candidata Salvador del Partido Frente Amplio tiene un minuto para una réplica o comentario. Adelante. El señor Mora no era un candidato invitado. El señor Mora era líder fundador del Partido Morado. No estamos hablando de un candidato cualquiera. Frente a este tema, y me parece importante, conozco a varios candidatos y candidatas del Partido Morado, por los cuales creo que se requiere que estén en el Congreso, sin embargo, desearía que estén en un partido distinto al del Partido Morado, porque no solamente el señor Mora, sino también su líder, Guzmán, ha venido siendo cuestionado, y no solamente por lo de ayer, sino desde las elecciones del 2016, cuando entraba en ciertas dubitativas, como lo fue con la consulta previa, en una entrevista en la que había dicho previamente que creía en ella, y sin embargo, en una entrevista frente al determinado público, terminó diciendo lo contrario. ¿Es este el partido que nos va a representar? Gracias, Gaby, nuevamente. Bien, vamos a respetar los tiempos. Ahora plantear una interrogante. De igual forma, si quiere, puede utilizar su tiempo también para poder responder. La interrogante ahora la tiene que plantear a la candidata de Perú Nación. Tiene un minuto. Adelante. Bien. Solo para rendir a Gaby, definitivamente no es el partido que nosotros representamos, de esa manera como lo plasmas. Los errores que se cometen en el momento son subsanados y se declaran, se responsabiliza por los actos que se da y se dan acciones por eso de una manera rápida y como parte institucional. La pregunta para mi contendora en este espacio de Perú Nación sería sobre todo aquello, en qué sentido el partido como tal muestra una agenda legislativa conjunta, ¿no? Porque es bueno y es necesario saber que el peruano esté totalmente seguro que cuando entremos tengamos una agenda colectiva y no llevemos, ¿no?, propuestas individuales, porque definitivamente esto no da mucho pie que puedan hacerse realidad, por la que las minorías lamentablemente pueden verse minimizadas, más así si hay un grupo colectivo fuerte desde el inicio, pues va a tener muchas mejores oportunidades. Bien, candidata Ricalde de Perú Nación tiene un minuto para responder. Adelante. Efectivamente, Perú Nación ha trabajado con una línea de trabajo en conjunto con todos los partidarios del partido, y en este caso tenemos un plan de emergencia parlamentario que va a conllevar al Congreso, en primer lugar, para eliminar la inmunidad parlamentaria, pero solo para proteger al congresista para su función congresal, no para blindarlos para actos de corrupción. Entonces, vamos a puntualizar en eso, vamos a eliminar la inmunidad parlamentaria y vamos a modificar ese aspecto que solo se proteja para la función congresal, y vamos a erradicar a estos congresistas que cometen actos de impunidad en el Congreso. Otro punto muy importante también, que vamos a crear un Consejo Nacional de Moral Pública, como lo habíamos comentado en el debate de ayer. Este consejo va a ser un órgano externo que va a ser elegido con 3 personas de honorable reputación, para que puedan de alguna manera fiscalizar las entidades públicas. Y otro punto muy importante también, las dietas. Vamos a querer que los cobristas ganen dietas como sueldos, como se hace en las municipalidades cuando citan a las comisiones y los plenos. Bien, candidata de Partido Morado tiene un minuto para que pueda responder a lo que ha expuesto la candidata de Perú Nación. Adelante. Bien, hemos escuchado algunas de las propuestas que se tienen, ¿no?, lo que tú nos estás narrando,
Pero la pregunta iba dirigida en el sentido de que si se ha mostrado a la población peruana desde el inicio que se nos asigna a nosotros como candidatos los ejes de trabajo que tiene dentro de la organización política en conjunto, ¿no? Porque si bien es cierto la lucha contra la corrupción es el tema transversal y que urge, pero necesitamos una agenda detallada, ¿no? Formal, que especifique con los detalles y que la población nos pueda decir, oye, te comprometiste usted, este partido político, pues a ver, vamos a ver cómo avanza, ¿no? Es decir, la agenda formal como tal y ser transparente y horizontal en mostrarlo a nivel nacional y de manera pública, ¿no? Porque eso es lo que, para ver la transparencia del caso de las organizaciones políticas desde antes de entrar al Congreso. Bien, candidata Ricalde, Perú Nación, es su turno para que pueda ahora plantear un interrogante a la candidata del Frente Amplio. Tiene un minuto. Adelante. En este caso quisiera saber qué va a hacer su partido referente a la inmunidad parlamentaria y si tienen alguna propuesta referente también al tema de poder mitigar o eliminar, en todo caso, la corrupción. Bien, candidata Salvador, tendrá un minuto para responder. Adelante. A ver, sobre inmunidad parlamentaria, recordar que el Frente Amplio ha sido parte de la reforma política que se dio durante el Congreso disuelto y ahí fuimos muy claros en señalar que inmunidad parlamentaria no es impunidad, pero tampoco es persecución política. La inmunidad parlamentaria nace para, de alguna manera, proteger el foro interno. El problema no está en la inmunidad parlamentaria, el problema está en que los partidos políticos llevan delincuentes en sus listas y llevan personas con procesos abiertos que terminan siendo blindadas al interior de la inmunidad parlamentaria. Yo he venido trabajando los 2 últimos años y medio en el Congreso como asesora parlamentaria, conozco el formato parlamentario y la inmunidad parlamentaria es importante en tanto sea acotada. Y ahí es clave, y lo ha dicho el Frente Amplio, no para delitos comunes, pero no podemos trasladar esto a entidades fuera del Congreso. Bien, candidata Ricalde, tiene un minuto para un comentario o réplica en todo caso de lo que has puesto. Adelante. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice mi antecesora. Efectivamente, tiene que haber una protección al congresista, pero se tienen efectivamente pasar filtros también de los partidos, porque no estuviéramos peleando por la inmunidad, por la eliminación de la inmunidad parlamentaria, si no se pasaría los conflictos correspondientes y en este caso que no entren personas que tengan antecedentes de ninguna índole, ni policial, ni judicial, ni penal, porque eso mancha al militante o al partido en todo caso que siga una línea correcta o de integridad. Entonces tenemos que partir desde ahí, poder hacer filtros correspondientes a nuestros candidatos y Perú Nación lo ha hecho y por eso que nosotros estamos en la lista y podemos decir que estamos totalmente limpios porque somos personas profesionales con vocación de servicio y sobre todo que no tenemos ningún tipo de antecedente. Entonces yo creo que el peruano ahora se tiene que informar con el voto responsable y informado para que pueda ver por quién votar en estas elecciones y hacer el cambio que realmente el país necesita para hacer reformas eficientes y sobre todo pasar los filtros del partido en defensa de los peruanos. Bien, pese a que ya lo hemos conocido algunos de sus planteamientos, vamos a hablar ahora de inmunidad parlamentaria. De la misma manera, iniciamos con la candidata del Frente Amplio sobre esta prerrogativa todavía que protege a los congresistas de la República. ¿Qué es lo que plantea el Frente Amplio? Tiene un minuto. Adelante. Bueno, lo mencioné hace un momento, la inmunidad parlamentaria no es impunidad, pero tampoco es persecución política. Y justamente seguimos apostando por una reforma de partidos políticos y los partidos políticos son los principales responsables en llevar delincuentes en sus listas, en llevar personas corruptas o llevar personas que tienen procesos abiertos para que se blinden posteriormente en la Comisión de Inmunidad Parlamentaria. Y depende mucho también del ciudadano al momento de elegir. No podemos elegir por candidaturas únicas, tenemos que ver la lista en completo, el partido político al cual estamos eligiendo y sobre todo al interior del Congreso, algo que se tiene que hacer es que no se pueden tener a partidos políticos como lo tuvimos durante el Congreso disuelto, como lo fue el APRA, vinculados a casos de corrupción que además sean quienes dirijan las comisiones tan importantes como lo fue la Comisión de Inmunidad Parlamentaria o en el caso del señor Ayanet Sánchez con la Comisión de Ética. Bien, sobre el puesto candidata del Partido Morado tiene un minuto para realizar alguna pregunta o comentario. Adelante. El Partido Morado, a través de su documento que ha formalizado formalmente y ha publicado, tiene el eje 2 de reforma del Congreso y el acápite primero para la estrategia con respecto a poder eliminar la inmunidad parlamentaria de total manera. Solamente nos quedaríamos con el antejuicio en los casos que necesariamente el congresista puede tomar. Además de ello, quiero tomar en cuenta dentro de esta reforma del Congreso la necesidad de que este comité de ética que ha servido para evaluar e investigar a personas que son también congresistas, pues necesariamente tiene que ser externa, porque de esa manera podemos nosotros neutralizar
los posibles acuerdos o las posibles conveniencias de encapsular cualquier tipo de delito que pueda haber dentro de estos congresistas. Este proceso se desarrollará a través metodológico con capacidades, evaluaciones de competencias para que estas personas no tengan ningún vínculo con los congresistas que están dentro y no vayan a su favor de cualquier delito. Bien, candidata Salvador, tiene un minuto para una réplica o comentario. Adelante. A ver, los planes de gobierno son públicos, los tenemos, son transparentes. Nosotros también hemos hecho pública nuestra agenda legislativa. La pregunta es cómo lo van a hacer, porque se habla mucho de una comisión externa, pero ¿quién elige esa comisión externa? ¿Quiénes son los miembros? Porque si va a ser como el Tribunal Constitucional, que lo elige el Congreso, y que ya sabemos lo que pasó con Ortiz de Ceballos, ¿quién va a elegir a esos miembros de una comisión de ética externa al Congreso, a una comisión de inmunidad parlamentaria externa al Congreso? El Poder Judicial está en una crisis de corrupción tremenda. Recordemos que incluso la Junta Nacional de Justicia ha sido cuestionada recientemente. La idea no es dar soluciones populistas, la idea es plantear soluciones desde el propio fuero congresal y solucionar los temas al interior del fuero congresal. Recordemos para qué sirve la inmunidad parlamentaria. Y ahí hay que ser claros. Yo entiendo que el tema de inmunidad parlamentaria está en boga, pero hay que tener propuestas concretas al interior del propio Congreso. Bien, sobre el mismo tema, inmunidad parlamentaria, candidata Dolores del Partido Morado tiene un minuto para su planteamiento. Adelante. Así como es necesario hacer la reforma del Congreso, por eso también se plantea dentro de las propuestas la reforma judicial. Y es por eso que los jueces y fiscales también, para tener ese espacio responsable y cargo tan importante, pues tienen que pasar por la Academia de la Magistratura, que se está planteando para que puedan ellos ser elegidos, pasar un curso por lo menos de 2 años y con esa evaluación todavía ser parte de miembro de fiscales dentro de este tribunal. Ahora, no es populismo, simplemente es un asunto que debemos tomar y debemos ser conscientes que por ese motivo los congresistas, porque seamos claros, aquí vamos a entrar frentes de diferentes partidos políticos. Y entonces no necesariamente todos vamos a tener la buena voluntad y la buena disposición de poder hacer cosas transparentes. Ya hemos tenido experiencia y por eso es necesario que esta comisión de ética no esté compuesta por ellos mismos. Bien, sobre lo expuesto, candidata de Perú Nación tiene un minuto para realizar alguna interrogante. Adelante. Muchos hablamos de inmunidad parlamentaria, parece algo populista, pero sí se tiene que ver en el Congreso, porque tenemos que puntualizar que el Congreso disuelto ha blindado a todos los corruptos. Hemos visto una serie de casos, le pongo un ejemplo de este excongresista que incluso tocó en un avión a una señorita. Esos actos de impunidad o prácticamente de vejación hacia una persona no se pueden permitir en el Congreso. Es por eso que Perú Nación tiene una agenda de plan de emergencia parlamentario y estamos enfocados en crear o estar en lucha frontal contra la corrupción y sobre todo eliminar la inmunidad parlamentaria, pero como lo dice mi antecesora también, se tiene que proteger también al congresista, pero solo para los actos congresales. No podemos proteger actos de impunidad, la inmunidad no se tiene que convertir en inmunidad. Y en todo caso también queremos crear el Consejo Nacional de Moral Pública y revocar a los congresistas que no cumplan su trabajo, señores, porque el pueblo los ha elegido y nosotros estamos para servir al pueblo y no para servirnos del pueblo. Entonces, tenemos propuestas claves a través de la página web de Perú Nación y lo pueden ver porque está transparente y públicamente. Bien, candidata del Partido Morado tiene un minuto para una réplica o comentario. Adelante. Sí, es bueno saber también que hay espacios que podemos hacer concertación y puede haber similitudes. Y es muy bueno, y más aún sabiendo que vienen de personas jóvenes y estamos emprendiendo en el mismo camino, ¿no? También es importante la reforma política, porque también este es el punto clave para que en este 2021 no nos vuelva a pasar lo que ya nos pasó en el 2016. Aspectos como, por ejemplo, que quedó en el camino de la Comisión Tuesta, ¿no? Que necesitamos ahora en este periodo corto, pero sumamente importante, zanjar de completo. Hay asuntos que, por ejemplo, nos falta segunda votación para decir que ni una persona con delito doloso pues tenga un cargo de elección popular, por ejemplo, ¿no? Me gustaría saber, quizás dentro de la organización política al cual bien representas, podrías explicarnos un poco de las reformas políticas en sí, miras, ¿no?, al futuro, porque vamos a también ponerle el camino totalmente limpio para que se pueda hacer unas elecciones transparentes y como quisiera un peruano. Bien, es el turno de la hora de la candidata de Perú Nación, Diana Ricalde, también para que pueda plantear su propuesta respecto a la inmunidad parlamentaria. Tiene un minuto, adelante. Claro que sí. Lo primero que tenemos que hacer en este Congreso 2020, tenemos que trabajar en consenso con las otras bancadas y no ser pues un
un Congreso obstruccionista como lo hizo el Congreso disuelto. Entonces, desde ahí tenemos que partir. Vamos a trabajar conjuntamente con el Ejecutivo y el Legislativo y sí, tenemos reformas políticas, reformas constitucionales y estamos conscientes que tenemos que cumplir la agenda que no hizo el Congreso disuelto. Entonces, hay reformas que todavía tenemos que plantear en el Congreso y cumplirlas y poder desarrollarlas para el Congreso 2020. Después de esto se van a ver algunos temas referentes a las propuestas de reforma constitucionales, como es la eliminación de la inmunidad parlamentaria, la revocatoria de los congresistas, también el tema de los sueldos de los congresistas, que nosotros planteamos prácticamente que se lo haga como dietas, que el congresista que asista a plenos y comisiones, pues se le va a pagar el sueldo que le corresponde. Y efectivamente, acá estamos peleando contra la lucha frontal contra la corrupción, y yo sé que muchos jóvenes vamos a dar la talla en el Congreso de la República para el desarrollo del país. Bien, sobre el opuesto, candidata Salvador del Frente Amplio tiene 1 minuto para plantear alguna interrogante o comentario. Adelante. A ver, la reforma política no está cerrada, la reforma política sigue en marcha. De hecho, durante el Congreso disuelto, el nivel de obstruccionismo de algunas fuerzas políticas, como lo fue Fuerza Popular, como lo fue Acción Popular y también el APRA, visibilizó de alguna manera que los temas no habían sido zanjados. Frente a eso, más que una pregunta, es un comentario, y es un comentario a modo también de compromiso. La necesidad de que esta reforma política sea a favor de la ciudadanía, en reconocimiento de derechos, pero en el cual veamos al ciudadano y ciudadana como el centro del Estado, y no simplemente como un ente más que está por ahí. Y en reforma de justicia, la reforma de justicia no ha sido cerrada. ¿Qué es lo que plantearía Perú Nación respecto a la reforma de justicia, sobre todo con la Junta Nacional de Justicia actualmente? Bien, candidata Ricalde tiene 1 minuto para responder. Adelante. Recordemos que como actual Congreso 2020 vamos a tener que primero que escoger al Tribunal Constitucional, y como efectivamente lo decía también, la reforma de justicia es fundamental, y nosotros como Perú Nación queremos crear el Consejo Nacional de Moral Pública porque hemos visto que en el Congreso se están blindando todos los corruptos y en todas las entidades públicas, y yo creo que con ese Consejo de Moral Pública, que va a ser un órgano externo que va a supervisar y fiscalizar el tema de la corrupción en todos sus aspectos, en las denuncias que hacen los ciudadanos, en los delitos que cometan los congresistas, yo creo que es puntualizar ese tema y que sea transparente y tema en consenso para poder fiscalizar correctamente los actos de corrupción que se van a cometer en el Congreso. Y sobre todo, que el Perú Nación está en una lucha frontal contra la corrupción, pero nosotros tenemos que trabajar en conjunto, como dice, comprometernos con transparencia e integridad, porque vamos a hacer reformas, pero para el desarrollo del país y el bienestar de todos los peruanos. Entonces, ese es el punto principal. Podemos hacer muchas propuestas, pero lo que queremos es cumplir para el desarrollo del país. Bien, le agradezco a las 3 candidatas entonces por respetar los tiempos. Pasamos al último bloque del programa. Tenemos 5 sobres de diferentes colores. De acuerdo al sorteo, va a elegir usted uno de los colores, uno de los sobres. Señale uno, por favor. Verde. El verde. De acuerdo a lo que propongan en el interior, la propuesta del Frente Amplio la conoceremos. Financiamiento de campañas. Aquí también puede aprovechar para comentarnos cómo está financiando su campaña política. Sobre este tema tiene 1 minuto. Adelante. En lo que fue la reforma política anterior, la reforma que vimos en el Congreso disuelto, el Frente Amplio, que además fue parte de la Comisión de Constitución, lo dijo claramente. El financiamiento de partidos políticos tiene que ser un financiamiento público, no financiamiento privado. Nosotros apostamos justamente no solo por el financiamiento público, sino también que la Contraloría General de la República, y esta es una de nuestras propuestas, tenga mayores funciones a través de un proyecto de ley en el cual la Contraloría General de la República pueda fiscalizar los fondos públicos que reciben los partidos políticos. Porque eso es parte de no solo tener un discurso, sino también emplazarse y decir, fiscalícennos. La Contraloría tiene que fiscalizar los recursos públicos que provienen de todos los ciudadanos y ciudadanas. Tenemos además que fortalecer a la Contraloría General de la República para el financiamiento para fiscalizar el financiamiento de partidos políticos. Y respecto a nuestra campaña, es muy austera. La vemos con los propios ahorros y... Bien, tiempo. Gracias, candidata. El turno ahora de la candidata del Partido Morado. Sobre el expuesto tiene 1 minuto para una pregunta o comentario. Adelante. Es oportuno decirle a la población y ellos son muy conscientes que cuando ahora estamos saliendo a las calles, a los distritos, a hablar persona por persona y seguir construyendo confianza, que no tenemos una campaña millonaria detrás. El financiamiento que se está dando dentro del Partido Morado como institución siempre ha sido a base de la militancia y organizaciones de actividades profundos. Personalmente, hasta la actualidad, lo único que he realizado es una rifa.
Y esa rifa está totalmente transparentada y publicada, el proceso que se ha dado. Las personas se dan cuenta, camino mercados y camino lugares, calles, como muchas seguramente de mis compañeras aquí presentes y como muchos militantes que están haciendo y son fieles de ello, que las ganas de poder seguir adelante no necesita grandes lucraciones, sino mucha convicción y seguir adelante por mayores objetivos. Bien, candidata Salvador del Frente Amplio tiene un minuto para responder o comentar lo que han expuesto. En el Adelante. debate del día jueves 16 de enero, un candidato de otro partido, que no era el Partido Morado, señaló la necesidad de que en el Congreso del 2020 se revise el financiamiento de partidos políticos y se abra la agenda que nuevamente sean fondos privados. Fue un candidato del partido Contigo, específicamente el excongresista Cheput. Frente a esto, el Partido Morado, que no ha estado además en el debate anterior como Congreso de la República, ¿va a tener alguna propuesta? ¿Ustedes estarían de acuerdo en que se continúe con el financiamiento público o pretenden abrir el financiamiento a un financiamiento privado? Considerando además que tienen en su lista a dos excongresistas del Parlamento disuelto. Bien, tiempo candidata. El turno ahora de la candidata también del Partido Morado. Señale uno de los sobres, por favor. ¿Azul? El azul. De la misma manera, conoceremos su planteamiento de acuerdo a lo que propone el sobre azul. Sueldo de congresistas sobre este tema, que es lo que plantea la candidata del Partido Morado. Tiene un minuto. Adelante. Cuando nos dirigimos a la población peruana, el mensaje es el siguiente. Nadie quiere de la población hablar de los congresistas ni de los políticos en general. Y los jóvenes que recién estamos a través de una participación pública, que somos ahora la cara frontal hacia la población, pues nos comemos el pleito y nos asumimos el desprestigio político que se tiene a nivel nacional. Es por eso que a través de la reforma del Congreso también se estipula la renuncia a bonos de instalación y representación, porque son actividades propias del congresista. El ciudadano necesita gestos de partidos políticos para que empiece a tener un poquito, ganar un poquito por lo menos de la confianza totalmente perdida. Es por eso que estas acciones consideramos dentro de la organización suficientes en primera instancia y posteriormente poder seguir ganando más espacios de confianza con la población a través de actos concretos. Bien, sobre el expuesto, candidata Ricalde de Perú Nación tiene un minuto para una pregunta o comentario. Adelante. Voy a proseguir con el tema de los sueldos de los congresistas. La población ha perdido la confianza en nuestra política porque efectivamente hemos visto un Congreso obstruccionista, un Congreso que no ha hecho el trabajo eficiente con reformas para el desarrollo para el país. Entonces, es por eso que piden eliminación de los sueldos, porque creen que no se lo merecen, pero no se lo merecen porque no hacen correctamente un trabajo eficiente para poder hacer reformas que solucionen los problemas del país. Y Perú Nación tiene una propuesta clave en eso. Más que todo vamos a eliminar el sueldo. Yo creo que es importante ver que el congresista cumple su trabajo, ver que cumple las propuestas que ha prometido en cada provincia para todo el país. Entonces queremos enfatizar en las dietas, como se hace en las municipalidades, y que el congresista que asista a los plenos y comisiones y haga correctamente su trabajo, pues se le pague el sueldo que le corresponda. Hay un descontento, hay desconfianza, pero nosotros como Perú Nación vamos a hacer el trabajo que no se ha hecho en el Congreso disuelto para el desarrollo de nuestro país. Bien, candidata del Partido Morado tiene un minuto para un comentario o réplica. Adelante. Sí, es importante tener estas cosas claras desde antes de ser partícipes como organización política dentro de ser electos o electas, ¿no? Porque podemos nosotros dar cuenta y dar fe que con la construcción y la idoneidad de por ser las personas, decir las cosas y decirles a la gente que necesitamos verdaderamente hacer una reforma, pero a través de nosotros mismos, quitándonos privilegios como por ejemplo excesos de dinero para ganar dentro de un congreso, es totalmente necesario y hablarle con transparencia a la población al respecto. Pero también además, a pesar y además de la parte económica, pues serles totalmente transparentes en decirles que nosotros no tenemos por qué tener mayores derechos o deberes cuando somos congresistas y ser claros directamente en la población, que por eso nosotros seremos sus representantes como jóvenes y con capacidades para poder afrontar este periodo congresal 2020. Bien, gracias, candidata Dolores. Ahora es el turno también de la candidata de Perú Nación. Candidata Ricalde, señale uno de los sobres, por favor. Color rojo. El rojo. Sobre unión civil y matrimonio igualitario, ¿cuál es la propuesta de Perú Nación? Tiene un minuto. Adelante.
Es un tema muy polémico, la unión civil, ya se ha dado en otras legislaciones, en otros países, y yo creo que Perú no está preparado aún para este tema, más que todo cultural, diría yo, y un tema de derechos humanos. Y voy a enfatizar en un artículo de la Constitución porque nosotros respetamos cualquier unión de cualquier clase de tipo en este caso, y la unión civil es un tema polémico del cual Perú todavía no está preparado. Pero voy a enfatizar un artículo de la Constitución, el artículo 2, el inciso 2, que nos dice que todas las personas somos iguales ante la ley. Y nosotros no tenemos por qué discriminarlos ni por raza, ni por origen, ni por religión, ni por su situación económica o de ninguna índole. Entonces, tenemos que respetar la Constitución, tenemos que respetar la vida humana y los derechos humanos de cada persona. Referente a la unión civil, yo creo que es importante puntualizarlo y hacerlo también en agenda para el Congreso, y el matrimonio igualitario también, ¿no? Entonces, son temas muy delicados que se van a tener que tocar en el Congreso 2020. Bien, candidata Salvador del Frente Amplio tiene un minuto para una pregunta o comentario. Adelante. Yo lo digo siempre a modo de reivindicación de derechos, soy lesbiana. Y el Perú no estaba preparado tampoco para hablar de esclavitud y liberación, no estaba preparado tampoco para hablar de voto a la mujer, y creo que tampoco estaba preparado hace unos meses para hablar de paridad. Sin embargo, lo logramos, paridad y alternancia. No se trata de cambios culturales, no se trata de que no estemos preparados culturalmente o religiosamente, se trata de respetar y reconocer derechos. Ni siquiera se trata de tolerancia, porque la tolerancia se da en espacios personales. Se trata de reconocer, y más si somos representantes en un Estado de otros ciudadanos y ciudadanas. No podemos legislar solamente para un grupo de la población, no podemos legislar solo para quienes no están preparados. Tenemos que legislar reconociendo derechos para todas y para todos. Y en ese marco, nosotros desde el Frente Amplio apostamos por la igualdad y el matrimonio igualitario. Bien, finalmente, candidata Ricalde de Perú Nación tiene un minuto para una réplica. Adelante. Lo vuelvo a reincidir, es que sí, para mí todavía Perú no está preparado para esa serie de cambios, pero no por eso dejo de incidir en el tema de que tenemos que respetarlos, los derechos de las personas, y por eso enfatizaba en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, porque nosotros somos iguales ante la ley. Todas las personas somos iguales ante la ley, pero tenemos que respetarnos. No tiene que haber discriminación ni por sexo, ni por raza, ni por origen, ni en este caso por el tema de condición económica o de ninguna índole. Es por eso que yo citaba este artículo, porque está en nuestra Constitución Política y tenemos que respetar a todas las personas, sea la opción cual sea. Entonces nosotros, de repente, yo lo hablo en general, que no estamos preparados, pero como lo dice mi antecesora, no estábamos preparados para muchas cosas, y puntualizamos el tema de la alternancia y la paridad, puntualizamos erradicar la violencia contra la mujer. Entonces son temas que se tienen que poner en pie en la Agenda 2020, y lo vamos a hacer a través también de Perú Nación, y yo creo que con todas las bancadas, para que haya un sector desarrollado en todo el país y podamos proteger los derechos humanos. Bien, le agradezco a las tres candidatas por estar con nosotros esta mañana. De esa manera hemos llegado al final de Versus Electoral. Antes de despedirnos, por supuesto, como al inicio, les pido a las candidatas que de igual forma se den la mano para despedir este debate alturado y democrático que hemos sostenido esta mañana, agradeciéndoles, por supuesto, a las tres por estar con nosotros, y también reiterar la invitación a cada uno de sus compañeros. Y no se olviden, amigos, que el día de hoy, incluso a las 4 de la tarde, de acuerdo a toda esta campaña política, que estamos ya acerca de los próximos comicios electorales, a las 4:30 de la tarde vamos a tener otra edición de Versus Electoral. Esto va a ir hasta el día jueves, y el día viernes vamos a tener un programa especial explicando un poco sobre cómo se van a desarrollar estos comicios, cómo se debe votar también, y todos estos detalles. En breve, 11:45 de la mañana, llega Augusto Álvarez Rodríguez con Claro y Directo y toda la coyuntura social y política. Permiso y que tenga un buen día.